La novedad del terraplanismo del segundo milenio es que irrumpe en plena cultura occidental, batallando contra la ideología dominante, contra la imagen del pensamiento de una época, a contracorriente, desafiando el orden imperante por medio del ataque a las bases mismas del ser occidental, socavando los pilares ideológicos del control del conocimiento. Propone la batalla en el campo del saber, reverberando esta lucha en el campo del poder. Son precisamente las consecuencias políticas del desafío terraplanista las que despiertan la ira de las autoridades. Por eso provoca disgusto y controversia. ¿Para qué confirmar la esfericidad de la Tierra si es algo que sabemos desde niños? Que la Tierra es esférica y vuela por el espacio infinito es algo que damos por descontado. Prácticamente nadie en el mundo se tomaba la molestia de verificar estos presupuestos hasta la irrupción herética de un, entre comillas, neogeocentrismo. ¿Qué hacemos para saber que vivimos en una bola giratoria? Pues vamos a la escuela y asistimos televisión, leemos los diarios, pertenecemos a toda clase de instituciones en las cuales se nos enseña directa o indirectamente el modelo heliocéntrico. Pero aunque se nos inunde con imágenes de la NASA o con globos terráqueos desde una edad temprana, nuestra intuición sobre la forma y el movimiento de la Tierra es más fuerte. Esta intuición, que podría ser el comienzo magnífico de una unidad de estudios sobre geometría o movimiento estelar, es cercenada de raíz, reprimida, descartada como falsa y reemplazada por conjeturas sin comprobación empírica, lo que produce una grieta entre lo observable y lo enseñado, creando el campo fértil perfecto para el control del pensamiento por medio de la sumisión a la autoridad. Thomas Kuhn, epistemólogo, autor del libro La estructura de las revoluciones científicas, comenta: actualmente, en el mundo occidental, los niños son los únicos que creen que la Tierra está en reposo. A edad temprana, la autoridad de educadores y padres, así como la de los textos, les persuade de que la Tierra es un planeta en movimiento. De esta forma, su sentido común sufre una reeducación y los argumentos nacidos de la experiencia cotidiana pierden su antigua fuerza. Pero nótese que la reeducación es esencial. En su ausencia, los argumentos expuestos tienen un enorme poder persuasivo. La profesora e investigadora Ana Vega Navarro, en el año 1996, comenta sobre este mismo tema. En cierta medida tiene razón Kuhn, como ponen de manifiesto los trabajos de Nussbaum y Novak en 1976, Nussbaum en solitario en 1979, Mali y Howe en 1979, Snyder y Poulos en 1983, Jordan y De Becke en 1988, Bosniadú en 1989 y Bosniadú y Breuer en 1989 y 1990. Los niños y las niñas no solo creen que la Tierra está en reposo, sino que tienen acerca de ella ideas diferentes de las que en teoría tenemos los adultos. Los trabajos mencionados plantean que hasta aproximadamente los 10 años la mayoría concibe a la Tierra plana, unas veces redonda como una galleta y otras como una semiesfera, aunque un alto porcentaje señala que su forma es redonda como un balón. A esa edad, un porcentaje muy alto de niños cree que la Tierra se mueve, aunque menos de la tercera parte son capaces de explicar los movimientos de rotación y traslación. Lo interesante es que en cualquier edad nuestra percepción será la misma, un suelo estático y plano. Es independiente de la edad o del grado de escolaridad de las personas, pues jamás nadie en estado de sobriedad ha sentido el más mínimo movimiento terrestre de rotación o traslación. Es más, si estudiásemos desde pequeños el movimiento estelar, guiados por la ciencia geocéntrica, podríamos hacer la correspondencia entre sentido común, ciencia, intuición y experiencia. Es durante el proceso educativo escolar y extraescolar, a través de los medios de comunicación, que aprendemos a despojarnos de la importancia de entender el mundo por medio de nuestros sentidos,
para delegar nuestro pensamiento a la autoridad del saber validado por la academia. En los textos escolares la esfericidad de la Tierra no es discutida y se entrega como dato axiomático, algo que no se puede discutir pero que inevitablemente presenta errores que inducen a su vez errores en el aprendizaje de los niños. Comentan los profesores Osborne y Freiberg en el año 1991. Muchas veces esta ciencia propia y lo científico, enseñado por los profesores, se mantienen simultáneamente sin relacionar. Una es para vivir y la otra para examinarse, sin realizar intento alguno de percibir o reducir las contradicciones inherentes a mantener estos dos criterios opuestos. Los investigadores Kapterer y Dubois en el año 1981 realizaron una encuesta entre personas de distinta escolaridad, preguntando si el Sol es el que gira sobre la Tierra. Los resultados fueron impactantes. Ante la pregunta, ¿el Sol gira alrededor de la Tierra?, como absolutamente cierto, el 30,5% de los encuestados; probablemente cierto, 7,9%; probablemente falso, 1,2%; absolutamente falso, 53,1%; y no sabe, 4,4%. Es decir, tenemos casi un 40% de encuestados que afirmó en consonancia con la pregunta, es decir, el Sol gira alrededor de la Tierra. Cuando se desglosa la información por nivel educativo y de formación, nos encontramos con que el 53,3% de personas que poseen primaria afirman lo mismo ante la pregunta anterior, un 40,8% tiene primaria superior, secundaria 36,5%, superior 15,7%, que tengan formación literaria un 37%, formación técnica 37% y formación científica 14%. Es decir, tenemos un nutrido grupo de profesionales, gente que tienen ya educación superior, que también se manifiestan en favor de un modelo geocéntrico. Sobre esto comenta la profesora Vega Navarro: es probable que la propia forma de transmitir y comunicar los datos científicos sea en sí misma contradictoria y poco científica, aun cuando sean los propios científicos los que la comunican. Como veremos, el geocentrismo no está solo presente en el Almagesto de Ptolomeo, en las ideas erróneas de los niños y niñas de corta edad, o en los encuestados por Kapterer, por tanto también en el profesorado y familiares, sino que también podemos encontrar esta teoría en numerosos libros actuales, científicos y didácticos. Es claro que los modelos terraplanistas del mundo son presentados por la prensa de manera sarcástica y ridícula, como sinónimo de poca astucia intelectual, de atraso, de terquedad, de exceso de influencia religiosa, y ninguno de sus argumentos es tomado en cuenta ni en los textos escolares ni en los medios de comunicación. Escasos ejemplos de enseñanza escolar del terraplanismo existen en el mundo. Quizás el único conocido es en Estados Unidos, en la ciudad de Sion, entre un grupo religioso. Los textos de Samuel Robotham sobre astronomía escéptica tuvieron alguna repercusión en su época, pero no es hasta 2015 que se vuelven textos referentes de la teoría y práctica terraplanista. En su libro Synthetic Astronomy de 1865, Robotham expone sus argumentos en favor de una Tierra plana e infinita mediante diferentes experimentos y desarrollos matemáticos y geométricos en los que expone de modo científico la imposibilidad de curvatura terrestre. Robotham tuvo adeptos fervorosos que incluso desafiaron públicamente a grandes científicos de la época. Entonces, si bien el terraplanismo ha existido desde siempre en los pueblos antiguos y tradicionales y existe hoy, nunca ha dejado de producir ácidas polémicas. La pregunta es, ¿cómo se hace un terraplanista de hoy y cómo llega a proclamarse públicamente hereje? Se argumenta que se trata de personas con baja escolaridad, pero no es el caso. Se argumenta que es un problema psiquiátrico, tal como afirma un premio de ciencias chileno, o una patología científica, o de gente sin capacidad cerebral. Por todo ello, un terraplanista declarado debe afrontar el duro camino de la oveja negra, pues su lugar en el mundo ya no es más el mismo. Ha tomado el riesgo de convertirse en una especie de paria social para no renunciar a sus convicciones.
Se dice que el terraplanismo es solamente otra teoría de conspiración más en un mar de conspiraciones, pero en realidad es de naturaleza muy diferente de las clásicas teorías de corte conspirativo, como la supuesta existencia de una raza de reptiles que controlaría los hilos del mundo, porque esta teoría requiere de un acto de fe para adquirir forma de verdad. Se puede incluso apoyar esta teoría apoyándose en que la gran mayoría de culturas originarias y tradicionales poseen algún nexo con historias referentes a dragones, serpientes mágicas o de gran poder, pero para dar total veracidad al hecho de existir criaturas reptilianas, se requiere de que se pueda verificar la existencia de estos seres por medio de algún procedimiento, y eso no es posible en este caso. Por el contrario, el terraplanismo reclama un lugar en el campo científico, utilizando el lenguaje de la academia, siguiendo sus mismos métodos, usando tecnologías modernas, proponiendo tesis, experiencias o presentando evidencia, como por medio de la realización de videos aficionados, que muestran que los barcos no desaparecen por una cuestión de curvatura, sino por una cuestión de perspectiva y de refracción atmosférica. Es un evento singular el hecho de que el terraplanismo sitúe sus bases argumentativas en términos científicos, reivindicando con ello el derecho a ser tenidos como interlocutores válidos desde que se posiciona a favor del uso de los mismos procedimientos de la ciencia oficial, como en el caso del experimento realizado por el biólogo Igor Wolf en el lago Great Bear en California, quien junto a un grupo de personas decidieron repetir el experimento de Stephen Hawking, midiendo la supuesta curvatura a una distancia de algo más de 5 kilómetros. Esta experiencia consistió en disparar un rayo láser en dirección a un bote de 5,4 kilómetros en la costa del lago, desde la orilla, usando una tela blanca que reflejaba el láser. Ambos experimentos, el de Hawking y el de Wolf, terminaron con resultados disímiles y excluyentes, pero la metodología de trabajo fue casi idéntica. Es decir, el terraplanismo reivindica su ideario en el campo de la ciencia, con la realización de experimentos repetibles y observables que sugieren tales o cuales interpretaciones, pero que siempre son consecuentes con los datos y hechos observados, argumentando a partir de fotografías, videos, ejercicios de lógica, análisis crítico de la ciencia oficial, etc., usando las mismas herramientas de trabajo de los científicos oficiales. No se apela, necesariamente, a conocimientos venidos de iluminaciones o por vías mágicas, escritos en libros sagrados, sino que se sitúa voluntariamente la batalla en campo común, usando las mismas formas de validación del conocimiento construidas en siglos de colonización occidental del mundo. El modelo geocéntrico que reivindica el terraplanismo actual es incompatible con el modelo heliocéntrico copernicano, aunque Copérnico se declara discípulo de Ptolomeo. Comenta el profesor Alves en el año 2018. Gatti y Nardi en el 2010 afirman que Copérnico rechazó por mucho tiempo a publicar su gran obra De Revolutionibus Orbitum Coelestium, en razón del temor que tenía en no ser capaz de probar y defender su tesis, y no a causa de una posible persecución religiosa. Para algunos autores, el libro De Revolutionibus no posee tanta novedad científica como parece. Sobreira, en 2005, comenta que el fundamento matemático del modelo heliocéntrico de Copérnico poco difiere del fundamento del modelo geocéntrico de Ptolomeo, pues ellos utilizan los mismos artificios geométricos, siendo que la diferencia estaba en el cambio del referencial para los movimientos de los planetas. El heliocentrismo presentado allí, en verdad, fue considerado por la curia romana como una hábil forma de representar el mundo, asombrados de la exactitud de los cálculos, aunque fuese el Sol el objeto fijo. O sea, no existe una ruptura total de Copérnico con el sistema geocéntrico. Es en realidad un sistema que funciona en sus propios términos, tal y como el sistema ptolemaico, no existiendo la rivalidad que hoy supone el gran público.